Dicen que no hay nada más trágico que morir, pero se equivocan. Lo verdaderamente trágico es vivir sin haber estado vivo. Piénsalo un segundo. ¿Cuántos días de tu vida realmente has habitado? No me refiero a respirar, comer o trabajar. Me refiero a mirar el mundo y sentirlo hasta los huesos, como si cada instante tuviera un peso sagrado. Dostoyevski lo advirtió hace más de un siglo. El hombre moderno no muere de hambre ni de guerra, sino de vacío. De esa enfermedad silenciosa que te roba el alma mientras sonríes para la foto. Y lo peor es que tú ya lo sabes. Lo sientes cada noche cuando el silencio se vuelve insoportable, cuando te invade esa sensación sin nombre, que no es tristeza pero tampoco calma. Es la conciencia de estar desperdiciando el milagro de existir. Nos enseñaron a sobrevivir, no a vivir, a correr tras un propósito que no elegimos, a llenar la agenda y vaciar el corazón, y lo aceptamos porque el ruido colectivo es cómodo. Todos marchan al mismo ritmo, hacia ninguna parte. Es más fácil fingir que todo está bien que detenerse y mirar de frente la herida. Dostoyevski lo veía venir. El alma humana se ha vuelto cobarde, incapaz de enfrentarse a sí misma sin una distracción de por medio. Hay quien dice que el infierno es un lugar. Dostoyevski pensaba que es un estado de conciencia. Ese instante en que comprendes, demasiado tarde, que pudiste ser más y no lo fuiste, que elegiste la comodidad sobre la verdad, el aplauso sobre la autenticidad, la costumbre sobre el riesgo de ser. Mírate, has hecho todo bien. Has cumplido las expectativas. Seguiste el guión que el mundo te entregó. Estudia, trabaja, acumula, presume. Pero hay una voz que no calla. Una que se despierta a las 3 de la mañana y te pregunta, ¿esto era todo? Esa voz es la que Dostoyevski quiso salvar. Esa chispa que aún tiembla dentro de ti cuando el mundo se detiene y sientes que hay algo profundamente equivocado con todo esto. El desperdicio de la vida no se nota en los fracasos, sino en los silencios. En esos momentos donde podrías haber amado pero elegiste el orgullo, donde podrías haber creado pero elegiste el miedo, donde podrías haber sentido pero preferiste distraerte. Así se desperdicia una existencia, no en un acto brutal, sino en miles de pequeñas rendiciones diarias. Y tú lo sabes cuando apagas la luz y sientes el peso invisible del tiempo que ya no vuelve. Lo sabes cuando recuerdas a quién eras de niño y te das cuenta de que ese fuego se extinguió sin que nadie lo notara. Dostoyevski no hablaba de religión ni de moral. Hablaba del alma, esa cosa frágil que hemos dejado morir lentamente bajo capas de rutina y cinismo. El hombre no teme la muerte, teme no haber vivido. Dostoyevski no escribió para consolarte, escribió para arrancarte las máscaras. Sabía que el ser humano no se pierde en un instante, sino en una sucesión de pequeñas traiciones a sí mismo. Cada vez que callas lo que piensas, cada vez que sonríes cuando quieres gritar, cada vez que pospones lo que te da vida por lo que te da miedo. Porque la tragedia del hombre no está en su sufrimiento, sino en su pasividad, en esa forma elegante y silenciosa de rendirse sin admitirlo. Vivimos como si la eternidad nos esperara, pero Dostoyevski nos recordó que la eternidad no pertenece a los cobardes. Y la cobardía tiene 1000 rostros: prudencia, realismo, madurez, palabras que usamos para justificar que dejamos de perseguir lo que nos quemaba por dentro. Mira a tu alrededor. Todos se mueven, todos producen, todos comparten frases de motivación, pero pocos están despiertos. Pocos se detienen a mirar al espejo sin huir de lo que ven. Dostoyevski llamaba a eso el terror del alma consciente, el instante en que descubres que has construido una vida tan funcional como vacía, que has ganado respeto, pero has perdido el asombro, que te has vuelto alguien que sobrevive al lunes pero no sabe qué hacer con un amanecer. La vida desperdiciada no se mide en años, sino en profundidad. Hay quien vive 80 años sin haber sentido realmente nada, y hay quien vive 3 minutos con tal intensidad que deja una huella eterna. Dostoyevski lo comprendía. No se trata del tiempo que tienes, sino del tiempo que realmente habitas. ¿Y tú, cuánto tiempo habitas? La alma moderna, decía él, ha sido domesticada. Se ha convertido en un animal dócil que, incapaz de soportar el silencio o la contradicción. Por eso necesitamos ruido, pantallas, entretenimiento, validación constante, porque el vacío interior se vuelve insoportable cuando el mundo se calla. Entonces inventamos ocupaciones, metas, relaciones a medias, promesas de algún día. Pero ese algún día nunca llega, porque el alma no entiende de calendarios, solo de intensidad. Y ahí está el drama. Confundimos comodidad con plenitud, rutina con propósito,
Dopamina con felicidad. Dostoyevsky no habría sobrevivido a este siglo, no porque el mundo fuera más cruel, sino porque ahora lo disfrazamos de bondad, de positivismo, de productividad. Vivimos bajo la ilusión de estar avanzando, cuando en realidad solo giramos en círculos, temiendo detenernos porque sabemos lo que veríamos. Pero tú lo percibes, ¿verdad? Esa sensación de que hay algo profundamente enfermo en nuestra forma de vivir, que cada día se parece demasiado al anterior, que el alma se adormece entre notificaciones y sonrisas falsas. Tú no eres como los demás. Hay algo en ti que aún resiste, algo que recuerda cómo era sentir de verdad. Y por eso estás aquí, escuchando esto, porque intuyes que todavía hay una salida, aunque no sepas cuál. Dostoyevsky te habría dicho que la salida no está en escapar del dolor, sino en atravesarlo, que el alma solo se despierta cuando toca fondo, cuando ya no puede fingir. Y tal vez, solo tal vez, estás justo en ese punto. El miedo. Dostoyevsky sabía que no hay cárcel más perfecta. No porque te impida moverte, sino porque te convence de que quedarte quieto es más seguro. El miedo es el guardián de todas las vidas desperdiciadas. Es esa voz suave que te susurra que todavía no estás listo, que no es el momento, que es mejor esperar. Pero el miedo nunca se apaga, solo cambia de rostro. Un día se llama prudencia, otro responsabilidad, otro realismo, y sin darte cuenta pasa una década, luego otra, y tú sigues ahí con la sensación de que algo esencial se te escapó entre los dedos. Dostoyevsky lo entendía mejor que nadie. El alma que no se arriesga se pudre. Y la sociedad moderna es un jardín de almas podridas, perfumadas con sonrisas y frases de superación. Hemos aprendido a anestesiarnos con cosas hermosas, metas, entretenimiento, amor a medias, y cuanto más nos distraemos, más nos alejamos de nosotros mismos. ¿Sabes cuál es la verdadera locura? Fingir que todo esto tiene sentido cuando por dentro estás vacío. Seguir cumpliendo rutinas que ya no te dicen nada. Seguir amando sin sentir, seguir respirando por costumbre. Ese es el infierno que Dostoyevsky describía. Un mundo donde los vivos se comportan como muertos y los muertos parecen más sinceros que los vivos. Pero tú lo percibes. Hay momentos breves, casi imperceptibles, en los que algo dentro de ti se sacude. Tal vez escuchando una canción antigua, mirando un rostro desconocido en la calle o recordando una promesa que nunca cumpliste. Esos segundos donde el alma despierta y te recuerda lo que eras antes de que el miedo te domesticara. No duran mucho, pero son reales, y son la prueba de que todavía no estás perdido del todo. El problema es que la conciencia duele. Ser consciente de lo que desperdicias duele más que perderlo todo, porque entonces ya no puedes fingir, ya no puedes culpar al mundo, ni al destino, ni a la suerte. Tienes que mirarte al espejo y aceptar que fuiste tú quien se abandonó, que el verdugo no estaba fuera, sino dentro con tu propio rostro. Dostoyevsky decía que el mayor castigo para el hombre no es el sufrimiento, sino comprender lo que pudo haber sido y no fue. Esa lucidez insoportable que llega tarde cuando ya no hay marcha atrás. Por eso escribía con tanta desesperación. Quería que abrieras los ojos antes de convertirte en piedra, antes de que tu alma se volviera un eco en su propia caverna. Y sin embargo, hay belleza en ese sufrimiento, porque quien sufre profundamente todavía está vivo. El dolor es la prueba de que algo en ti aún busca la verdad. Es la rebelión del alma contra la muerte lenta de la costumbre. Tú lo sientes, aunque lo niegues. Lo sientes cuando te detienes y te asusta el silencio, cuando sientes que podría ser más, pero no sabes por dónde empezar. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el despertar que Dostoyevsky imploraba. Dostoyevsky creía que solo quien ha tocado el fondo conoce el valor de la luz. No porque la luz sea salvación, sino porque después del abismo deja de ser decorado, se vuelve verdad. El sufrimiento, decía él, no es una maldición, sino una purificación. El alma no se ilumina con placeres, sino con heridas. Nadie comprende la vida hasta que ha sentido el deseo de abandonarla. Solo cuando todo se desmorona, entiendes qué es lo que realmente te sostiene. Y aunque duela admitirlo, tal vez eso es lo que te está pasando ahora.
Porque a veces no es la tristeza lo que destruye, sino el vacío. Esa sensación de estar viviendo sin alma, de estar cumpliendo los días como quien repite una penitencia sin sentido. Pero Dostoyevsky te susurra desde sus páginas: aguanta, no huyas del abismo. Es ahí donde el alma se forja o se extingue. Mira a tu alrededor. Todo el mundo te vende felicidad instantánea, caminos rápidos, fórmulas sin dolor. Pero el alma no entiende de atajos. Necesita quebrarse para poder comprender. El dolor no te está castigando. Te está mostrando que todavía tienes algo que perder, algo que sanar, algo que vale la pena despertar. Dostoyevsky no creía en el sufrimiento como espectáculo, sino en redención íntima. El dolor es un espejo. Si lo miras de frente, te muestra tu verdad. Si lo evitas, te consume desde dentro. Pero cuando lo aceptas, cuando te atreves a atravesarlo sin anestesia, ocurre algo que el mundo moderno ya ha olvidado. Te vuelves libre. Porque la libertad no es hacer lo que quieras. La libertad es no huir de ti mismo. Es poder estar en silencio sin sentir miedo. Es mirarte con todos tus errores y seguir eligiendo existir. Y eso tan simple y tan imposible, era lo que Dostoyevsky intentaba decirnos. Que solo quien se reconcilia con su dolor deja de ser esclavo. Tú ya lo sabes, ¿verdad? ¿Has sentido que cuanto más te resistes a lo que duele, más se agranda el vacío? ¿Que cada vez que intentas distraerte, el alma te persigue con más fuerza? Tal vez llevas años huyendo en círculos, prometiéndote que, cuando todo mejore, volverás a ti. Pero el alma no entiende de plazos. Te espera en el mismo lugar donde la abandonaste. Y cuando vuelves a mirarla, ya no puedes escapar. Te das cuenta de que todo lo que has hecho para evitar el sufrimiento fue lo que más te hizo sufrir, que no hay peor castigo que no sentir nada, que la indiferencia es la muerte disfrazada de paz. Dostoyevsky lo sabía. El sufrimiento es la última oportunidad que tiene el alma para recordar quién es. El dolor es la carta que la vida te envía cuando te has alejado demasiado de ti mismo. Y si tienes el valor de leerla, aunque te queme las manos, descubrirás que no estás siendo destruido, sino reconstruido. Así que no corras, quédate un poco más en la oscuridad. A veces, el único camino hacia la luz es atravesarla por completo. Llega un momento, no sabes cuándo ni cómo, en que el dolor deja de gritar. No porque haya desaparecido, sino porque has dejado de resistirte. Y en ese silencio extraño, el alma respira por primera vez. Dostoyevsky decía que el hombre renace no cuando encuentra respuestas, sino cuando se atreve a mirar sus propias ruinas sin vergüenza. Cuando se siente en medio del desastre y comprende que, pese a todo, aún puede amar. Porque eso es lo que el dolor no puede arrebatarte: la capacidad de sentir, de mirar el mundo con una ternura lúcida, casi insoportable. Entonces algo cambia. Empiezas a notar los detalles que antes ignorabas, la forma en que la luz atraviesa una ventana, el sonido del viento, el silencio entre las palabras. No es felicidad, es presencia. Es haber vuelto a habitarte. Y entiendes que el desperdicio de la vida nunca fue cuestión de tiempo, sino de atención. Que el alma no muere cuando sufre, sino cuando deja de mirar. La lucidez duele, pero también libera. Dostoyevsky lo sabía. El despertar no es un espectáculo luminoso, sino una especie de resurrección silenciosa. No hay música, ni redención gloriosa, solo un corazón cansado que vuelve a latir sin miedo. Y tú lo sientes. Sientes que algo dentro de ti se ha roto para siempre. Pero en esa fractura hay una nueva claridad. Te das cuenta de que ya no necesitas tanto, que la mayoría de las cosas que perseguías eran sustitutos de ti mismo, que la felicidad no está en tener, sino en comprender. Comprender que todo es frágil, que nada te pertenece, que la vida se sostiene por hilos tan finos que cualquier intento de controlarla es ridículo. Y aún así, sigues. No por esperanza, sino por verdad. Porque el alma, una vez despierta, ya no busca consuelo,
Busca sentido. No huye del vacío, lo habita. No le teme a la soledad, la escucha. Dostoyevski había sonreído ante eso. El hombre que deja de temer al dolor deja de ser esclavo. Y aunque el mundo te vea roto, tú sabes que es la primera vez que estás completo. Es curioso, cuanto más despiertas, más ves la hipocresía que te rodea. Las conversaciones vacías, las sonrisas impostadas, los sueños prefabricados. Pero ya no sientes rabia. Sientes compasión, porque entiendes que todos están luchando contra el mismo enemigo invisible, el miedo de vivir de verdad. Y entonces, casi sin querer, perdonas. No porque te sobre amor, sino porque por fin entiendes que todos están tan perdidos como tú lo estuviste. Dostoyevski decía que comprender es el primer acto de amor, y en esa comprensión nace algo que el mundo moderno no puede imitar: serenidad. Una serenidad que no se parece a la felicidad, sino a una aceptación profunda, trágica y hermosa. Tú ya lo sabes. ¿Has sentido ese momento en que el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro? Ese instante en que ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Y al hacerlo, algo se alinea dentro de ti. El alma vuelve a ocupar su lugar. Y lo entiendes. Desperdiciar la vida no era fracasar, sino no despertar. Despertar tiene un precio, y es alto. Dostoyevski lo sabía. Quien despierta ya no puede volver a dormir. La ignorancia era un refugio, el ruido una anestesia, la inconsciencia una forma de paz. Pero una vez que ves el mecanismo del alma humana, el teatro de las apariencias, el absurdo de las ambiciones, algo en ti muere. No de tristeza, sino de lucidez. Porque comprender demasiado también cansa. Comprender que la mayoría vive sin alma, que el amor se usa como distracción, que la bondad se exhibe y la verdad se esconde. Comprender que la gente no quiere libertad, quiere confort. Que la mayoría prefiere una mentira agradable antes que una verdad que duela. Y ahí estás tú, mirando todo eso sin poder desverlo. Dostoyevski llamaba a eso la condena de la conciencia. No la conciencia moral, sino la conciencia existencial, esa claridad que no puedes apagar. Vivir despierto es vivir con una herida abierta, pero también con una mirada nueva. Es caminar sabiendo que la vida es absurda, y aún así, elegir abrazarla con ternura. Y tú lo haces, aunque nadie lo note, aunque el mundo siga girando sin ti. Sigues observando, sintiendo, intentando comprender. Ya no necesitas convencer a nadie, ya no esperas aprobación. Has entendido que la mayoría no quiere verdad, quiere consuelo. Pero tú ya no puedes consolarte con ilusiones, las quemaste todas en el fuego del sufrimiento. Ahora caminas más despacio, pero más consciente. Te das cuenta de que la vida no se mida en metas, sino en momentos en los que fuiste realmente tú. Momentos donde miraste de frente, donde elegiste con el alma, aunque doliera. Dostoyevski decía que vivir de verdad es un acto de heroísmo silencioso, y que cada día que eliges no rendirte, estás salvando algo invisible dentro de ti. Pero ser consciente te aísla. A veces miras a los demás y sientes que hablas otro idioma, que ellos aún creen en el mañana como promesa, mientras tú lo ves como un misterio, que ellos aún buscan ser alguien, mientras tú solo intentas ser. Es una soledad extraña, no es falta de compañía, sino exceso de lucidez. Y sin embargo, hay belleza en esa soledad. Es la soledad del que ve el mundo sin máscaras, del que ha tocado el fondo y ha decidido volver sin orgullo. Dostoyevski lo entendía. Quien se conoce a sí mismo profundamente ya no necesita escapar. Puede estar en cualquier parte sin perderse. Puede mirar la tragedia humana con compasión, no con desprecio. Tú ya lo sabes, por eso estás aquí. Porque una parte de ti sigue buscando palabras para algo que no se puede decir. Porque aunque lo has perdido casi todo, la ingenuidad, la fe, la calma, todavía conservas lo único que importa, la conciencia. Y esa conciencia, aunque duela, es tu redención. Es la prueba de que no has desperdiciado del todo la vida. Porque solo quien ha mirado la oscuridad de frente puede hablar de luz sin mentir. Y entonces lo entiendes. No hay salvación allá afuera. No hay gurú, ni libro, ni fórmula que te devuelva lo que perdiste. Porque lo que perdiste no era algo. Eras tú. Dostoyevski lo escribió sin adornos.
Cada hombre es responsable de toda su vida, no de lo que le hicieron, sino de lo que permitió que lo definiera. ¿Y tú? ¿Has permitido tanto? ¿Has permitido que te roben el silencio, que te programen el deseo, que te convenzan de que sentir demasiado es debilidad? ¿Has permitido que la comodidad te adormezca y que el miedo te dicte tus pasos? Pero hoy, en este instante, estás viendo la herida con claridad. Y eso ya es un comienzo. Porque la tragedia de desperdiciar la vida no está en haberla perdido, sino no haberte dado cuenta mientras lo hacías. Es una muerte lenta, invisible, vestida de normalidad. Te levantas, cumples, sonríes, duermes, y en algún rincón del alma algo se va apagando sin hacer ruido. Dostoyevski gritaba desde sus páginas para evitar ese silencio. Quería que despertaras antes de convertirte en un espectro funcional. Tú ya lo sabes. Sabes que hay algo más que esta repetición mecánica de días. Sabes que la vida no puede reducirse a sobrevivir. Sabes que hay una chispa que todavía te llama, aunque la ignores. Esa chispa es la misma que hizo escribir a Dostoyevski desde su celda, desde la locura, desde el dolor. No era esperanza lo que lo movía, era lucidez. Y tal vez eso sea lo que el mundo necesita hoy. Menos esperanza falsa y más conciencia verdadera. Vivir de verdad no es sonreír todo el tiempo. Es tener el valor de mirar la oscuridad sin perder la ternura. Es elegir sentir, aunque duela. Es decir la verdad aunque tiemble la voz. Es amar incluso sabiendo que todo lo amado desaparecerá. Dostoyevski entendió que la belleza del ser humano está en su contradicción, en ser un animal condenado a morir que aún así se atreve a buscar sentido. Así que no temas al vacío, no intentes llenarlo, escúchalo. El vacío no es el enemigo, es el eco de lo que podría ser si te atrevieras a vivir con el alma despierta. Mira el mundo con ojos nuevos, aunque te duela. Abraza lo que duele aunque te asuste. Porque la vida no se salva negando su tragedia, sino aceptándola por completo. Tal vez esa sea la advertencia final de Dostoyevski, que el alma que no sufre, no comprende, que el que no comprende no vive, y quien vive de verdad, aunque solo sea por un instante, ya ha vencido a la muerte. Así que si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sigue resistiendo. No lo ignores. Cuídalo, aliméntalo, obsérvalo. Y si estas palabras te hicieron detenerte un segundo, si te recordaron algo que creías perdido, entonces ya diste el primer paso. Suscríbete no por costumbre, sino como un gesto simbólico, una forma de decirle al universo que sigues aquí, despierto, intentando no desperdiciar la vida.